Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta primera conferencia de la doctora Luciana Urbano. Voy a hacer una pequeña presentación. Es doctora en Humanidades y Artes con mención en Historia, cuya tesis se ha titulado La política matrimonial mariota, un campo de poder entre la dominación y la resistencia, Mari Tel Hariri, 1775 a 1762 a.C. Se ha especializado en la historia del cercano Oriente Antiguo con un enfoque particular en las relaciones de género y la teoría social durante el periodo paleobabilónico, especialmente en sitios de la Alta Mesopotamia como Mari y Catara. Actualmente es investigadora asistente del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario y se desempeña como profesora titular de la Cátedra Historia de la Cultura 1 en la licenciatura en Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades y Artes, UNER. Ha sido profesora adjunta en la Cátedra de Historia de Asia-África 1 de la Facultad de Humanidades y Artes y también profesora titular de Metodología de la Investigación en la licenciatura en Gestión Cultural. Ha coordinado y publicado numerosos trabajos académicos en Argentina, España, Italia, Alemania, Estados Unidos sobre mujeres en la historia antigua bajo perspectivas interseccionales. En esta oportunidad dictará la conferencia titulada Entre el hacer y el sentir, prácticas sociales y políticas de las mujeres de élite en dos archivos epistolares paleobabilónicos. Bueno, sacamos bien. Bueno, muchas gracias, Emilce. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación para participar de estas jornadas que, como ya se ha dicho, son de gran importancia para los estudios medievales y bueno, también gracias por darnos el espacio a los que hacemos historia antigua de Oriente y también al periodo clásico, otros compañeros y compañeras. Especialmente a Mariana de la Bianca, quiero agradecer por esta invitación, considero esto muy valioso. Lo que voy a compartir hoy con ustedes, bueno, son parte de las investigaciones que estoy llevando adelante como investigadora asistente recientemente del Consejo de Investigaciones de la UNR y que tiene que ver con una perspectiva comparativa entre un archivo que yo trabajé mucho durante mi tesis doctoral, que es el archivo de Mari, un sitio que se encuentra sobre el Éufrates, en la Mesopotamia del cercano Oriente Antiguo, en comparación con otro sitio más pequeño, cercano, que es el sitio de Catara, que está mucho menos trabajado desde una perspectiva de género, que es que yo hago y a lo que me dedico, y que me parece que esta perspectiva comparativa desde un marco teórico que priorice las prácticas sociales, las prácticas políticas y también las prácticas emocionales, que es el concepto que voy a desarrollar, me parece que viene a abrir un espacio interesante de reflexión. Para empezar de alguna manera, empezar a introducirnos en el estudio de las mujeres de la élite del cercano Oriente Antiguo, lo primero que tenemos que decir es que esta temática ha sido, digamos, ha tenido tradicionalmente como un doble sesgo. El primero de ellos tiene que ver con el enfoque filológico que prima en esta disciplina que denominamos asiriología de manera tradicional, porque este enfoque lo que se ha centrado es en la edición y en la traducción de las fuentes. Un trabajo que por supuesto es fundamental, es un trabajo enorme, erudito, que requiere conocimientos, ¿no?, de epigrafía de las lenguas antiguas, pero que no es suficiente porque no apunta a una problematización histórica luego de esas fuentes. Y el segundo sesgo es un sesgo que yo lo denominé como una individualización, es decir, centrarse en mujeres, encontrar mujeres, pero describirlas a partir o del carácter o de la excepcionalidad. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, a algunas reinas, a algunas sacerdotisas, a hijas de, y siempre se presentan de una manera excepcional, ¿no? Como mujeres que salen de la norma, pero de manera aislada, sin pensar, ¿no?, a las mujeres como un grupo social.
y sin pensar cómo, digamos, la incorporación de la historia de las mujeres, algo que nos han enseñado las historiadoras del género desde los años 80, cómo eso puede modificar la disciplina en general. Em, Sin embargo, desde los años 90 y también principalmente desde los últimos 15, 20 años, dentro de la siriología ha habido una renovación importante de investigaciones que reclaman una mayor integración entre ese análisis textual, que es muy importante, que hay que hacerlo con conocimientos muy precisos, pero también de marcos teóricos con perspectiva de género. En paralelo y casi como aprovechando ese empuje de renovación de los estudios de género, el campo de la historia de las emociones ha experimentado un notable desarrollo en las últimas décadas, consolidándose como un espacio de trabajo interdisciplinar. En la siriología, si bien ha impactado un poquito más tarde, podríamos decir en la última década, ¿sí? Ya vemos que este se encuentra como un campo en desarrollo. Y que si bien ha habido avances muy significativos en la identificación de léxicos emocionales y en el análisis de expresiones afectivas que se encuentran en las fuentes, persiste una brecha en la comprensión de las emociones como prácticas sociales. En esta presentación que tengo para compartir con ustedes, yo les propongo que desplacemos un poco el foco interpretativo del análisis puramente textual a pensar un marco teórico que sea operativo para trabajar los archivos. Y quiero partir con esta pregunta: ¿cómo operaban las prácticas sociales y emocionales como formas de acción política en manos de las mujeres de la élite en la Alta Mesopotamia? La hipótesis que va a guiar este trabajo sostiene que las emociones no deben entenderse como estados internos o meramente expresivos, sino como prácticas socialmente construidas, integradas en las dinámicas de un campo de poder. El argumento, por lo tanto, es doble. En primer lugar, sostener algo que ya está bastante trabajado dentro de la especialidad, y es que las mujeres de élite desempeñaron un papel activo en la administración de recursos, en la articulación de redes políticas, en la gestión de bienes y bienes simbólicos. Y en segundo lugar, y creo que esto acá puede ser lo más interesante, argumentar que esas prácticas no pueden comprenderse plenamente sin considerar su dimensión emocional, entendida como parte constitutiva de la acción social. Y en este sentido, pensar que las cartas no son meros vehículos de información, sino espacios de interacción donde se movilizan demandas, se negocian vínculos y se construyen jerarquías. Cuando hablamos de cartas, bueno, ahí no salió, había un mapa ahí, no salió, no sé qué pasó, pero no importa. Cuando hablamos de cartas, ¿no? Y ahí ustedes tienen una imagen, estamos hablando de esto, ¿no? Son pequeños fragmentos de arcilla con escritura cuneiforme de un tamaño pequeño, casi que cabe en la palma de la mano, ¿sí? Y que permitía también su circulación a manos de los mensajeros y de los funcionarios. Nos ubicamos entonces en el periodo paleobabilónico, a grandes rasgos esto es segundo milenio antes de nuestra era, y en dos sitios, Mari, ¿sí? Su nombre moderno es Tel Hariri, que se encuentra en la frontera sur de Siria, sobre el Éufrates, y Katara, que si bien está muy cerca, en realidad pertenece actualmente a Irak, ¿sí? El nombre del sitio moderno es Tel al-Rima. Tanto en el caso de Mari, donde el archivo es muy importante, tenemos casi 20.000 tablillas o fragmentos, ¿sí? Que componen un archivo muy grande donde se documenta la vida política, económica y social de la región. Dentro de ese archivo tenemos un corpus específico que se ha publicado bajo el nombre de correspondencia femenina, donde tenemos muchísimas cartas de mujeres, ¿sí? Mujeres de la élite, que envían a el rey, a funcionarios que se envían entre ellas.
¿sí? Que ha permitido reconstruir la vida política, social y económica de la región. Por su parte, el archivo de Katara, que se denomina el archivo de Iltani. ¿Quién era Iltani? Iltani era una princesa, hija del rey de Carana y hermana del rey de Carana, que no residía en Carana, sino que residía en Katara, que es un sitio muy, muy cerquita, y desde allí tenía funciones de administración de bienes, de lana, de cerveza y funciones políticas muy importantes. Esta lejanía con Carana lo que permitía es esta afluencia de cartas y de correspondencias y que, bueno, afortunadamente se ha encontrado este archivo y nos permite reconstruir, ¿no? Este sitio que es interesante también porque sería un sitio periférico de esa gran región, ¿no? De la Alta Mesopotamia. Son archivos casi paralelos, ¿sí? El archivo de Mari es un archivo que cubre 13 años, mientras que el de Katara es un archivo, el de Iltani es un archivo que cubre apenas 5 años, aproximadamente en el periodo final del reinado de Hammurabi de Babilonia. Lo interesante es que ambos corpus presentan una característica común, que es la centralidad de la correspondencia como herramienta de articulación política y social. Eh, sí, entonces, esta herramienta de articulación nos permite profundizar en este enfoque social y político y comparar estos dos archivos. ¿Sí? Siempre tendiendo a la variabilidad, porque bueno, como les decía, son archivos que tienen una diferencia importante en longitud de tiempo, ¿sí? Por supuesto que las tablillas de Mari son muchas más y muchas más ricas, pero el archivo de Iltani es muy interesante y la particularidad es que tenemos, tanto del archivo de Mari como del archivo de Iltani, distintas traducciones y ediciones de esos corpus e inclusive dentro de un proyecto maravilloso que se llama Archivab, tenemos disponible en un repositorio multimedial al alcance de todos y todas nosotras todas las fuentes transliteradas, traducidas e inclusive con imágenes para poder corroborar, ¿sí? En el lugar del mundo en el que estemos, la traducción de los textos con referencias a bibliografías, ¿sí? Este proyecto Archivab, que está llevado adelante por los especialistas del Collège de France, es de una enorme utilidad, sobre todo para quienes estamos en estos lugares del mundo bastante alejados y que no tenemos un acceso directo a trabajar con las tablillas. Para pensar un poco, ¿no? Este gran apartado de estado de la cuestión, yo lo fui construyendo como en la unión de estos tres campos, ¿no? Que son la siriología, ¿no? El nombre que se le da tradicionalmente a la disciplina, los estudios de género y la historia de las emociones. Que si bien en cada uno de ellos tenemos avances muy importantes en las últimas décadas, no tanto en su articulación. Su articulación sigue siendo bastante parcial, lo que nos posibilita trabajar en esos vacíos interpretativos. Para iniciar, ¿no? con el primero de estos campos, ¿no? Que es la tradición asiriológica, bueno, quienes hayan ya cursado a lo mejor en la materia saben que son disciplinas tradicionales, decimonónicas, muy vinculadas al colonialismo, ¿no? Y a todo lo que fue llegando a los museos europeos y a la traducción de los textos y al análisis iconográfico. ¿Sí? Entonces, la siriología ha estado tradicionalmente dominada por un fuerte énfasis filológico centrado, como decíamos, en la edición, traducción y comentarios de textos cuneiformes. Para que no se enoje la gente que hace traducción y publicación de textos, por supuesto que este es un trabajo titánico, ¿no? Que requiere unos conocimientos muy específicos, la posibilidad luego de publicar esas traducciones, y por supuesto que es base, es un trabajo base para luego hacer el trabajo interpretativo. El problema es que
lo que quiero marcar es que simplemente con la edición y traducción, comentarios y publicaciones de los textos cuneiformes, digamos, no alcanza para comprender las dinámicas históricas de estas sociedades. ¿Sí? Para eso tenemos que hacer otro tipo de análisis que esté cruzado con un marco teórico metodológico. Entonces, esa primacía metodológica de la filología, en cierto sentido, tendió a limitar la problematización teórica de las prácticas sociales, ¿no? Algo que en los últimos 30 años, podríamos decir, viene marcándose con fuerza y que ha habido un cambio y una renovación muy importante dentro de la siriología. No obstante, hay un sesgo de género, ¿sí? Como decíamos al principio, las mujeres de la élite, ¿sí? Fueron incorporadas al análisis, sobre todo porque las encontramos en los archivos, su presencia es muy clara y contundente allí, pero siempre en relación con alguna figura masculina, ¿sí? En relación con el rey, en relación con los gobernadores o con los funcionarios, o como esas excepciones destacables dentro de una estructura que se considera esencialmente masculina. En los últimos 20 años, en los últimos 15 ha habido una renovación enorme y creo que el gran congreso, sí, que se ha transformado en un gran congreso que reúne esa renovación es el GEMANE, sí, que bueno, mañana vamos a tener la conferencia de Agnes García Ventura, que es quien inició estos congresos junto con Sana Esbar, y algo muy notable es que los primeros eran solo un día y actualmente son 4 o 5 días. Entonces creo que eso es muy sintomático del crecimiento que ha tenido este espacio de reflexión. Entonces, dentro de esta enorme renovación que van a traer los estudios de género, ha habido, por supuesto, avances muy importantes, pero sigue habiendo algunas limitaciones. Se logró, digamos, con estos avances, por supuesto, visibilizar, y esto que podríamos denominar tan propio de la segunda hora, que es, bueno, encontrar a las mujeres, ¿no? Encontrar a las mujeres, mostrar que estaban allí, que tenían roles importantes, ¿no? Y estamos de acuerdo hoy por hoy, nadie podría negar esto, que las mujeres participaban en la política y en la economía, ¿no? Cuestionando esa imagen de ausencia o de pasividad o de roles periféricos que dominaba la historiografía tradicional. Sin embargo, hay dos cuestiones que me parece que limitan los avances, que es una tendencia a centrarse en identificar roles más que en analizar las prácticas que constituyen esos roles. ¿Sí? Y también una relativa falta de diálogo con marcos teóricos más amplios, que me parece que es lo que estamos haciendo en estas jornadas, ¿sí? Estamos saliendo a lo mejor de nuestro pequeño espacio de la historia del cercano Oriente Antiguo, la historia de Grecia y Roma, el mundo medieval, y estamos dialogando con especialistas que están trabajando los mismos temas en otros espacios. Eso es muy rico porque nos permite pensar cosas nuevas. Entonces, si bien se ha logrado avanzar en demostrar que las mujeres participaban en la política, menos atención se ha prestado a entender cómo lo hacían, es decir, esos modos concretos de intervenir en el poder político, de negociar, de construir autoridad. ¿Sí? Y estas categorías individualizantes que yo marcaba al inicio siguen estando muy presentes. Por ejemplo, en un texto de Anne-Isabelle Langlois, que es quien hizo la última traducción del archivo de Iltani como parte de su tesis doctoral en el Collège de France, en la Sorbona, un trabajo realmente magnífico. Sin embargo, cuando yo leo, ¿no? sus producciones con estos lentes de los estudios de género, aparecen algunos elementos que a mí me llaman mucho la atención, que es nuevamente describir a estas mujeres desde categorías individualizantes y también desde estereotipos, ¿no? Y su participación en la política muchas veces se describe como, bueno,
desde el chisme, desde la exageración, eh, teniendo como un carácter muy fuerte y desbordándose en el ejercicio del poder y de la política, una personalidad muy obstinada, oportunista, ¿no? No hace falta que aclare que los varones no son descritos de esa manera, ¿no? O sea, un rey fuerte es un rey fuerte y nunca se le diría que es obstinado o que es caprichoso y demás. Entonces, si bien los estudios de género han avanzado muchísimo, todavía encontramos, ¿sí?, que muchas veces se describe a las mujeres desde estas categorías individualizantes o desde estereotipos. Bueno, acá estaba la imagen del handbook también. Bueno, he tenido un problema con las imágenes, sepan disculpar. El otro campo, sí, que está en esta intersección es el campo de la historia de las emociones, lo que se puede denominar como el giro emocional, ¿sí? Em, este giro emocional ha transformado profundamente las ciencias sociales y las humanidades en las últimas 2 décadas. En el caso del cercano Oriente Antiguo ha llegado un poco más recientemente, ¿sí? Pero un signo de esta renovación puede ser, lo importante es que ahí tienen el título y los autores lo pueden buscar tranquilamente luego, ¿sí? Que es este handbook sobre emociones en el cercano Oriente Antiguo, editado por Sonic y Steinert en el 2023. Lo interesante de esta producción es que es una aproximación interdisciplinaria, ¿sí?, que integra filología, arqueología y teoría social. En este trabajo lo que se destaca es que el estudio de las emociones es un campo en desarrollo, caracterizado por la diversidad de enfoques y la necesidad de construir herramientas metodológicas específicas. Uno de los puntos centrales es criticar la universalización de las categorías emocionales modernas. Sí, algo que nos dice Karen Sonic en un texto del 2024 es que si bien algunas emociones pueden parecernos familiares, sus significados, los límites y las formas de expresión varían significativamente entre culturas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos y muy atentas a lecturas anacrónicas de las fuentes mesopotámicas. Un punto central de este debate actual radica, por lo tanto, en cómo conceptualizar las emociones, ¿sí? Mientras que algunos estudios han privilegiado el análisis sobre como construcciones discursivas, ¿sí?, centrándose en el léxico y en las representaciones textuales, otros han propuesto entenderlas como fenómenos corpóreos y performativos. En esta línea, entonces, se empezó a explorar la dimensión corporal de las emociones en los textos mesopotámicos, utilizando inclusive herramientas digitales para mapear la relación entre el lenguaje emocional y referencias al cuerpo, como es el proyecto que articula la Universidad de Helsinki, ¿sí?, con la Universidad de Mainz, junto con psicólogas y neurocientíficas, están trabajando en poder identificar cuáles son esas emociones que aparecen nombradas en los textos, pero también con qué partes o con qué experiencias de lo corporal aparecen relacionadas. Es realmente muy interesante lo que están trabajando. Entonces, las emociones no eran solo nombradas, también eran experimentadas en marcos corporales específicos. También hay una línea de renovación en lo que se denomina arqueología de los sentidos, que ha puesto de relieve la relación entre emociones, materialidad y experiencia sensorial, destacando que los objetos, los espacios y las prácticas rituales constituían contextos fundamentales para la producción y regulación de las emociones. Y en este sentido quiero destacar un workshop que se llevó adelante en la Universidad de la Sapiencia en Roma, organizado por David Nadali y la profesora Francis Pinnock, ¿sí?, Sensing the Paz,
que se publicó, los resultados de este workshop se publicaron en el 2020, que van en esta línea de, bueno, repensar la arqueología desde estos lugares. Entonces, estamos encontrando que, si bien esta renovación es importante, también quedan algunos espacios para trabajar, que es específicamente este concepto que yo les nombraba al principio, la relación entre prácticas emocionales, estructuras sociales y estrategias políticas. Esta vinculación permite superar las dicotomías clásicas como emoción-razón, individualismo-sociedad, ¿sí? Y analizar las emociones como formas de hacer, decir y sentir en contextos específicos. Y asimismo responder a esta crítica, ¿no?, de la historia de las emociones respecto de los enfoques excesivamente lingüísticos, ¿sí?, promoviendo una aproximación que integre cuerpo, materialidad y estructura social. Al poner en el centro el vínculo entre el hacer y el sentir, por lo tanto, se propone no solo una reinterpretación del rol de las mujeres de la élite en la Mesopotamia paleobabilónica, sino también una reflexión más amplia sobre la naturaleza del poder en las sociedades antiguas. Em, ¿Cómo construimos este concepto de prácticas emocionales? Bueno, claramente este concepto de prácticas emocionales se posa sobre los aportes de Pierre Bourdieu. Para hablar muy rápido, porque imagino que todo el mundo ha leído, ha escuchado o tiene alguna referencia sobre Pierre Bourdieu, se construye sobre tres elementos claves en sus textos, que es el hábitus, el campo y los capitales, ¿sí? Entonces, las prácticas sociales surgen de la relación dinámica entre hábitus y campo. No son completamente libres ni están completamente determinadas, ¿sí? Las prácticas sociales tienden a reproducir las estructuras sociales, aunque también pueden transformarlas en ciertas condiciones. Lo que resulta interesante, y acá nobleza obliga, debo agradecer a mi colega Patricia Bou Pérez que me acercó a los textos de Mónica Shir, ¿sí?, es como ella retoma el concepto de prácticas sociales de Bourdieu y lo reconfigura, ¿no? Lo vuelve a llenar de sentido, le da un girito para pensarlo como prácticas emocionales. Entonces, Gill va a proponer entender las emociones como prácticas sociales en sí mismas y no como estados internos puramente psicológicos, ¿sí? Su enfoque se inscribe en lo que podemos denominar como el giro práctico en las ciencias sociales, y ella va a identificar 4 tipos de prácticas emocionales: movilizar emociones, nombrar emociones, comunicar emociones y regular emociones. Estas prácticas emocionales están moldeadas por el hábitus y situadas en campos específicos, es decir, que no sentimos ni expresamos emociones de manera puramente individual, sino de acuerdo con disposiciones aprendidas y estructuras sociales. Por ejemplo, lo que se considera adecuado en este espacio, que es un espacio académico, aunque sea un espacio virtual, por supuesto que difiere de lo que ocurre en el espacio familiar o con. Además, Gill va a ampliar un poquito más el enfoque de Bourdieu al hacer explícito algo que está en Bourdieu, pero no de manera tan clara, que es el papel del cuerpo y de las emociones en la reproducción social. Si bien para Bourdieu el hábitus ya era algo corporizado, Gill va a profundizar en cómo las emociones mismas son prácticas aprendidas, repetidas en el cuerpo. Para ampliar un poquito más este cruce de teorías, Sara Ahmed es, creo yo, una referencia obligatoria para hablar de emociones. Ahmed, desde el feminismo y desde los estudios culturales, va a proponer pensar las emociones como fuerzas que circulan socialmente y que adhieren a cuerpos, objetos y signos.
En su obra, probablemente la más importante para pensar estas cuestiones, que es la política cultural de las emociones, plantea que las emociones tienen una economía afectiva. No residen dentro de los sujetos, sino que se producen en la interacción y se desplazan, generando efectos de cohesión o exclusión. Entonces acá podemos aventurar una relación con el concepto de habitus de Bourdieu, porque sí, estructura disposiciones a sentir y actuar, Ahmed nos muestra cómo esas disposiciones están también atravesadas por regímenes afectivos que asignan valor diferencial a ciertos cuerpos. Por ejemplo, las emociones como el miedo, el odio o el amor no son neutrales, ¿sí? Nos enseña Ahmed en su libro. Se orientan socialmente hacia determinados grupos, ¿no? Ella trabaja puntualmente en el primer capítulo a los inmigrantes, ¿no? En la prensa. Constituyen a reproducir jerarquías de género, de raza. Esto lo que nos permite es complejizar la idea de reproducción social, al subrayar el papel activo de las emociones en la producción de fronteras sociales. Además del concepto de orientación, ¿no? Las emociones dirigen a los sujetos hacia ciertos objetos y no hacia otros. Entonces, acá lo que podemos pensar, ¿sí? Este concepto como una extensión del hábitus, porque no solo orienta prácticas en general, sino que también orienta sensibilidades y afectos. Para completar esta red, ¿sí? La perspectiva del embodiment, ¿no? Porque, bueno, como venimos diciendo, el cuerpo, ¿sí? Las prácticas emocionales son cosas que se hacen con el cuerpo, ¿no? Que es lo que nos ha mostrado la perspectiva del embodiment. Tenemos dos autores de referencia, pero por supuesto que hay muchísimos, ¿no? Tomás Cordas y Maurice Merleau-Ponty. Lo que nos ha venido a mostrar esta perspectiva es que el cuerpo no es un mero soporte, sino es el lugar donde lo social se hace, se siente y se reproduce. Entonces, de este casi promiscuo cruce de teorías, ¿sí? Podemos construir una concepción de prácticas sociales como procesos simultáneamente estructurales, afectivos y corporales, donde el cuerpo no es un mero soporte, sino el lugar donde lo social se hace, se siente y se reproduce. Esta integración permite analizar con mayor precisión cómo las desigualdades y las normas sociales operan no solo a nivel discursivo, sino también en la estructura, en la textura misma, ¿sí? De la experiencia vivida. Vamos a lo que nos interesa acá, que son las fuentes del mundo antiguo. Em, ¿Cómo vamos a ahora llevar este marco teórico y este concepto de prácticas emocionales a nuestros dos archivos? Lo primero que quisiera decir es que en el contexto político de la Alta Mesopotamia del segundo milenio, identificamos una fragmentación del poder político y una necesidad de sostener una red compleja de acuerdos, tratados, vínculos matrimoniales, y por lo tanto los miembros de las familias reales y los funcionarios cumplían una labor diplomática, muchas veces en puntos bastante alejados del centro, y en ese contexto encontramos una constante, que es el reclamo de una carta. ¿Sí? Envíame una carta, mándame una carta, ¿por qué no tengo noticias tuyas? ¿Sí? Esto es, yo acá he recortado un corpus pequeño, ¿no? Que me permita poder compartirlo en el tiempo que tenemos, pero esto es una constante en muchísimas cartas. El pedido de una carta, el pedido de información, ¿sí? Lo que vemos aquí, que aquí hay una lógica dominante, que es la lógica de la reciprocidad, ¿sí? Y que las cartas no son solamente bienes simbólicos y culturales centrales de esta premisa, sino que también son espacios en donde podemos visualizar prácticas emocionales que van juntas, van de la manito con el ejercicio de la política. Acá seleccioné tres cartas representativas de un corpus más grande, que son 37 cartas, que Napsuna-Adu, que era hermano de Iltani, envía a Iltani.
Narsunadu era, como le decía, hermano de Iltani y era probablemente gobernador de Sarbat, ¿sí? Un lugar que estaba un poquito alejado de Katara, y tenía intereses además económicos en ese lugar. Después de las cartas que Iltani intercambia con su esposo, es con quien más cartas intercambia, ¿sí? Con su hermano. Inclusive Langlois ha permitido identificar a través de determinados elementos filológicos en la escritura de la carta que probablemente él mismo escribía las cartas, ¿sí? Que no era como habitualmente se hacía, dictarlas a un escriba, sino que probablemente por el contexto en el que estaba, él escribía sus cartas. Y esto lo podemos ver en el tono que utiliza con su hermana. Es cortés, pero es directo, ¿sí? Sin largas introducciones, presenta sus reclamos y pedidos. Más de la mitad de sus cartas contienen reclamos de envío de información y casi todas lo que piden es el envío de bienes. Y una estrategia que encontramos muchas veces en las cartas es recuperar, ¿sí? Recuperar la palabra de quien envió la carta anterior, es decir, en este caso, recuperar la palabra de Iltani, ¿sí? Esto es algo bastante frecuente y es muy útil, ¿sí? Porque nosotros tenemos un archivo que de alguna manera es parcial, es decir, tenemos las cartas que le han enviado a Iltani, pero no tenemos las que ella envió. Entonces, estas referencias nos permiten construir el mapa de una manera un poquito más completa. ¿Sí? ¿Qué le decía aparentemente Iltani a su hermano? ¿Por qué tus noticias no son regulares? Y él le promete, ¿sí? En la carta 28, ¿sí? Le dice, ahora mis noticias te llegarán verdaderamente con regularidad. En otras cartas hace referencia a un plazo de tiempo concreto, 10 días sin una carta. ¿Sí? Dice, ¿por qué se han interrumpido tus noticias durante 10 días? ¿Sí? Esto lo que nos está hablando es de un plazo concreto, ¿sí? En esa experiencia normativa de la comunicación continua. Claramente 10 días sin enviarse una carta era muchísimo tiempo y hay un reclamo allí. Em, en las cartas 41 y 49, ¿sí? Lo que vemos es el reclamo constante. Les voy a leer una muy cortita, ¿sí? Di a Iltani, así dice Napsunadu, que Yamashi y Marduk te mantengan con vida, estoy bien, ¿por qué cesaron tus noticias? Envíame tus noticias. ¿Sí? Otra de las personas que intercambia cartas con Iltani es la Masani, que es su hermana, ¿sí? Probablemente esta mujer estaba consagrada al culto en la ciudad de Ayur y demanda constantemente a su hermana el envío de bienes y personal, y servidores, ¿sí? La carta OBTR 120, ¿sí? Dice de esta manera. Dile a Iltani, mi hermana, así dice la Masani, estoy bien. La caravana llega regularmente, pero nunca me has enviado noticias tuyas. Busqué el collar de perlas azules sobre el que me escribiste y te enviaré una mujer. Hasta ahora no he encontrado lo que me escribiste, así que no te he enviado a la criada. ¿No sabes absolutamente que recibo una ración reducida de grano? Ahora, en la ciudad de Ayur, el grano es caro y el aceite también. Tu hijo no para de viajar y nunca me has hecho un regalo honorable. En la casa donde vivo, no me has honrado. Como sabes, recibo una ración reducida de comida. Abastéceme de grano y aceite. A diferencia de las cartas que Iltani intercambia con su hermano, las que intercambia con su hermana denotan un fondo de tensión aún mayor, ya que en este caso la distancia geográfica es mayor y la demanda de bienes parece ser más urgente, ¿no? Le está diciendo que tiene poca comida. La Mazzani expresa que como no ha encontrado ni carta ni collar, no le va a enviar la criada. Sin embargo, no deja de enviar la carta, marcando el destrato de su hermana. Y si bien el tono del reclamo es fuerte, no puede cortar con esta dinámica de enviar la carta.
Se puede mostrar que se está enojada, se puede denunciar la falta de atención por los bienes solicitados y no enviados, por la ausencia de mayor afluencia de cartas, pero no se está dispuesto a cortar el flujo de misivas. En una carta siguiente, el vínculo se reanuda, las hermanas envían bienes de consumo y lana, pero continúa esta demanda de cartas, ¿sí? Inclusive la Mazzani se anima a pedirle un favor más, que es el envío de una tejedora. Nos vamos ahora al archivo de Mari, y acá encontramos en una carta que una de las hijas del rey, Simrilin, el rey de Mari, ¿sí? Narantun le envía a su padre desde el Ukut, que era la ciudad donde ella residía, producto de la política matrimonial. ¿Sí? Lo interesante de esta carta es que vincula la no recepción de una carta con la tristeza en el corazón. No sabemos bien si en este caso Naramtun esperaba una respuesta de algún pedido particular, pero podemos suponer que por expresiones de otras cartas, lo que ella esperaba recibir era una carta como acto de reconocimiento por parte de su padre. ¿Sí? Ahí puse un fragmento, ¿sí? De la carta ARM, Archivos Reales de Mari, tomo 10, carta número 46, donde dice: aparte de ti no tengo otro padre. ¿Sí? Las esposas secundarias del palacio me dicen: allá en el palacio tu padre no te reconocen, porque nosotras debemos honrarte. ¿Sí? Entonces, podemos identificar elementos que nos permiten entender que el acto de escribir, recibir, poseer y atesorar una carta puede ser entendido como una práctica emocional. Tanto las cartas de la Mazzani como las de Narantun tienen un punto en común, que son cartas sufrientes, son de dos mujeres que se sienten olvidadas por sus comunidades de referencia y que demandan el envío de cartas y bienes como forma de reforzar el vínculo de parentesco y su posición social privilegiada. Vemos entonces cómo la relación política se construye mediante prácticas emocionales y se encarna en el cuerpo, específicamente en el corazón. La palabra cadia para corazón es libu, ¿sí? Esta palabra tiene un significado amplio, porque también refiere al interior del cuerpo, a la mente, a los deseos, no solo a lo que entendemos como corazón. Y es asimismo el lugar de la conciencia y del yo. Es decir, el corazón era la sede de la voluntad, ¿sí? Era lo que controlaba el cuerpo y las acciones de la persona. Si el corazón se nubla, lo que aparece en algunas cartas, se perturba el cuerpo, se desequilibra y ya no se puede cumplir con las funciones vitales. Libu, entonces, es el lugar de los pensamientos y de las emociones. Esto también lo que nos muestra es que esa dualidad cartesiana que como sujetos modernos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? No es útil para pensar las emociones en el mundo antiguo, y que inclusive para las ideas el cuerpo es el lugar primario de referencia. Pero también lo que devela es la encarnación, ¿sí? De las emociones y de las ideas. La carta, en tanto artefacto que se entregaba por el mensajero y que portaba un sello, tiene un rol determinante, inclusive a veces tal vez por sobre su contenido. Esta función social de la carta parece haber sido especialmente significativa para las mujeres de la élite que vivían fuera del palacio, tal vez como resultado de la política matrimonial o por estar consagradas a los templos. En un ejercicio de imaginación histórica podemos acercarnos a lo que significaba, ¿no? La entrada del mensajero, el despliegue de las tablillas, el ser nombrada, la consecuente entrega de la tablilla en mano, la lectura por parte de un escriba, una performance de fuerte simbología social y política a los ojos de los y las espectadoras del palacio. El recibir una carta significaba entonces que se era tenida en cuenta, es una forma de reafirmar la pertenencia a un nosotros.
Claramente esto producía ciertas jerarquías y reconocimientos en sus lugares de residencia, pero también nos tenemos que preguntar qué pasaba cuando la carta no llegaba, ¿no? Que es lo que vemos en muchas cartas de reclamos. Bueno, se amenaza con romper el vínculo y se recurre al hábitus, a la reciprocidad, a la emocionalidad, pero se siguen enviando cartas, ¿sí? Eventualmente, quien las recibe recordará las reglas de juego del campo y volverá a escribir. Para ir cerrando, algunas conclusiones que por supuesto son iniciales, son tentativas. Lo que pudimos ver a lo largo de esta presentación es que el análisis de los archivos epistolares de Mari y de Iltani permiten replantear de manera sustantiva el lugar de las mujeres de élite en las sociedades paleobabilónicas. Lejos de constituir figuras marginales o meramente domésticas, estas mujeres emergen como agentes activos en la administración, la política y la construcción de redes de poder. Sus intervenciones no se limitaron a la gestión de asuntos internos del palacio, sino que incluyeron la mediación diplomática, la toma de decisiones estratégicas y la articulación de vínculos interregionales. Asimismo, considero que la incorporación del concepto de prácticas emocionales ha permitido evidenciar que las emociones desempeñaron un papel central en esos procesos. En el ámbito epistolar, las expresiones emocionales no pueden ser interpretadas como manifestaciones espontáneas o privadas, sino como recursos estratégicos que contribuyeron a la negociación, la legitimación y el ejercicio del poder. Retomando nuestro marco teórico, pudimos ver cómo las emociones en tanto prácticas son nombradas y comunicadas en las cartas. En ellas pudimos identificar un hábitus emocional que no está determinado por el género, sino por la pertenencia de clase que es colectiva, y una conciencia de las jerarquías dentro de un campo de poder específico que es el del poder estatal. Incluso retomando los aportes de Ahmed, podemos pensar que estas prácticas emocionales producen una cohesión al interior de la élite, una élite que se encuentra fragmentada en los gobiernos de distintas ciudades de la Alta Mesopotamia, pero que mediante estas prácticas busca sostener una interacción que les dé a los sujetos reconocimiento social y reafirme su pertenencia comunitaria, es decir, las de ser parte de una élite y de una familia real. En este sentido, las emociones se revelan como un componente constitutivo de las prácticas sociales y políticas, tanto de varones como de mujeres. Es decir, no solo las mujeres gobiernan desde las emociones, los varones también lo hacen. Asimismo, esas prácticas emocionales que solo podemos identificar mediante fuentes escritas, en nuestro caso de estudio, se anclan en el cuerpo. Lejos de creer que son fórmulas o que son exageraciones, como muchas veces los asiriólogos definen esas expresiones de emocionalidad, se considera que las emociones en el mundo antiguo no pueden entenderse como estados psíquicos, sino como experiencias corpóreas. Finalmente, lo que quiero subrayar en este trabajo es la necesidad de integrar enfoques teóricos interdisciplinarios en el estudio del cercano Oriente Antiguo y de la historia del mundo antiguo en general. La articulación entre historia social, teoría de las prácticas y los estudios de las emociones no solo enriquece la interpretación de las fuentes, sino que también permite cuestionar supuestos historiográficos y muchas veces prejuicios historiográficos muy arraigados. De este modo se abre una vía para futuras investigaciones que profundicen en la dimensión relacional y performativa de las emociones en contextos antiguos, así como en el papel de las mujeres como agentes claves en la configuración de las dinámicas del poder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Luciana, por esta presentación. La verdad yo estoy como impresionada porque he leído trabajos de historia de las emociones, pero muy marginal. Y la verdad quedé así, anonadada. Y aparte rescaté bastantes autoras para buscar después, porque la verdad que es un asunto que a mí particularmente me interesa y muchísimo.
Eh, no sé si ustedes quieren hacer algún comentario, las que están acá presentes, alguna pregunta. No sé si en el chat. En el chat solamente lo que puso Janelín, si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, acá, solamente por escrito, pero ya que ustedes están acá, tendrán el privilegio. Sobre las fuentes, ¿podés hablar sobre las fuentes, las características, la posibilidad, ahora que hablamos de humanidades digitales, como está el campo? Referido a las humanidades digitales y a... Lo que trabajo, me refiero como... Bueno, sí, yo lo pasé bastante rápido, digamos, las características de las fuentes. Sí me parecía importante mostrar la materialidad, ¿no? De cuando uno habla de una carta, en realidad son esas pequeñas tablillas, ¿no? De arcilla con escritura cuneiforme que venían entonces envueltas, viajaban envueltas en una fina capa de arcilla, ¿no? Que protegía la confidencialidad de su contenido. Tanto el archivo real de Mari como el archivo de Iltani, afortunadamente, a mediados del siglo XX comenzaron a ser traducidos y publicados, ¿no? Em, Ese es algo muy importante para quienes trabajamos desde el Cono Sur o desde un mundo no europeo, digamos, porque tenemos acceso a esas fuentes. Las tablillas materialmente están en museos, ¿no? Parte del archivo de Marie está en el Museo del Louvre, que es donde se movilizó primeramente cuando el archivo fue encontrado en los años 30 del siglo XX, y el resto está en Siria. ¿Sí? En el caso del archivo del Tani, las tablillas están en Irak. ¿Sí? Y allí tenemos dos ediciones, una en inglés, una en francés. La edición en francés es muy reciente, es del 2018, es como les decía la tesis de Langlois. Y tenemos este repositorio que es maravilloso, que es Archivab, en donde el Collège de France, ¿sí? El equipo liderado por Dominique Charpin, ha realizado un trabajo, ¿no? De subir los textos en acadio transliterado, con sus traducciones, con referencias a bibliografía, ¿no? Y es una plataforma fantástica porque te permite, por ejemplo, buscar a partir de nombres, ¿no? Buscar a partir de recortes temporales. Entonces, lo que nos permite es una velocidad de procesamiento de los archivos que no, superior a lo que tendríamos que hacer si trabajamos solo con las ediciones en papel, que además son muy costosas y muy difíciles de comprarse y que te las manden, digamos, porque por lo menos aquí no tenemos una biblioteca muy completa especializada sobre mundo antiguo. Entonces, ese repositorio nos da la posibilidad no solo de acceder, sino también de generar corpus a partir de recortes temáticos o problemáticos en muy poco tiempo, en segundos prácticamente, ¿no? Por supuesto, siempre hay que tener sobre las fuentes y sobre las traducciones lo que Bourdieu nos dice, que es esa vigilancia epistemológica, ¿no? Muchas veces nos encontramos con algunas traducciones, sobre todo de cartas de mujeres, que es lo que yo más he trabajado, bueno, que aparecen algunas traducciones que están un poco estereotipadas o condicionadas, o que aparecen palabras que claramente son anacronismos, inclusive más que anacronismos, son estereotipos. Eh, Prontamente va a salir un artículo que escribí sobre la presencia de la palabra harén, ¿sí? Como traducción de casa de las mujeres en este contexto. Una palabra que no solo es anacrónica, porque sabemos que esta es una palabra que viene del Imperio Otomano, sino que también es un estereotipo, porque cuando uno pone harén en una traducción, rápidamente nos lleva a toda una serie de imágenes que tenemos en nuestra cabeza como seres modernos y occidentales, ¿no? Muy marcadas por las producciones culturales de lo que es un harén y de lo que son las mujeres en un harén. Entonces, siempre hay que tener esa vigilancia, por más que las traducciones sean actualizadas y son fantásticas, una suerte de vigilancia epistemológica desde nuestro marco teórico para decir, bueno, pero a ver, en realidad acá dice harem, pero en el original en acadio, ¿qué dice? Y en el original en acadio dice otra cosa, no dice harem claramente.
ni tampoco aparece un concepto que nos remita a un espacio de reclusión. Entonces, bueno, ese trabajo de mucho cuidado, trabajando con estas ediciones, hay que tenerlos, ¿no? Hay que tenerlos, pero bueno, son una gran herramienta para, para el trabajo con los archivos. Bien. Eh, Discúlpame, hay un comentario que ya le respondí que dijo fantástico, fantástica presentación, Gracias. que es de Gabriela Gamero. Justo yo estoy leyendo sin el micrófono. Después de Laura Sandoval, muy interesante, gracias por traer la perspectiva de las emociones. Y dos palabras en inglés, un concepto que no puedo pronunciar en este preciso instante. Se las agradezco. Idiomas, queridas. Pero, acá, preguntas y respuestas. Y otro de María Laura Mariusi, que presenta el orientalismo como categoría para leer estos archivos. Y este repositorio tan bello que comentaste te sirvió para tu mirada académica, tu alumna de primer año en gestión cultural. Hola. Sí, claro, sí, bueno, o sea, las variables del orientalismo es una de las categorías centrales que abordamos en Historia de la Cultura, en gestión cultural, ¿no? Porque, y creo que siempre se los digo en clase, me parece que esta perspectiva tiene que ser una herramienta para los gestores culturales, ¿no? Y claro, en este ejemplo que les daba recién de la palabra harén, creo que viene perfecto para explicar cómo ahí claramente cuando yo leo harén en una traducción de una tablilla del segundo milenio antes de nuestra era, lo que ahí estoy identificando es cómo ese orientalismo, por más que es un fenómeno del siglo XIX, ha permeado las mentalidades de los especialistas franceses del siglo XX, ¿no? Que se puede poner esta palabra y casi sin hacer ninguna explicación de por qué está eligiendo un concepto que no es propio de ese periodo histórico ni de la época, pero además de, lo que digo, es mucho más que un anacronismo, es un estereotipo, ¿no? Porque inclusive los especialistas que trabajan el Imperio Otomano y que trabajan el harén otomano están haciendo un trabajo muy importante de construir lo que los europeos, sobre todo los franceses, han construido el harén del Imperio Otomano, en donde esas mujeres muchas veces viajaban, montaban a caballo, construían redes de poder, inclusive al interior del harén, importantísimas donde podían marcar los ritmos de la sucesión, ¿no? Tratar de poner a sus hijos para que garantizar esa sucesión. Entonces, no eran esas mujeres desnudas, pasivas, esperando la llegada del varón, siempre disponibles, siempre jóvenes, siempre bellas. Entonces, claro, ahí tener, como yo les digo, esas herramientas, ¿no? Esos conceptos de herramientas en nuestra cajita de herramientas, lo que me permitió a mí ahí es decir, uy, acá se me prende la alarma, digamos. Esto me hace ruidito. Eh, entonces, sí, por supuesto. Y también creo que nuestra mirada desde Latinoamérica y desde otro lugar que no es Europa, también nos facilita o nos habilita o nos permite, digamos, tener estas miradas críticas, ¿no? Que probablemente desde Francia, desde Inglaterra, desde Alemania, tal vez, bueno, no puedan hacer esa mediación y esa comprensión, ¿no? Porque es parte de sus estructuras de pensamiento mentales, políticas e ideológicas, que siguen estando presentes, que uno cree que ya es algo que se desmontó y sin embargo no. No, claro. Bien, Bien, lo que quieran en ese momento. hay una persona que pide el link para el archivo de las tablillas. Eso Ok. después se lo pueden mandar Es muy fácil poner archivab, así, archivab, con B larga. dos veces con B larga, Perfecto. y allí navegan y hacen link. Ahí se lo estoy poniendo. Y después hay dos preguntas más donde Enrique García te consulta qué tipo de emociones aparecen con más frecuencia y por qué.
y hacemos un espectador anónimo, hacemos todo juntos, porque ¿crees que en futuro cercano, así como se publicaron estos archivos, se tengan en cuenta otros sectores sociales más allá de la nobleza? Ok. Ah, hay más preguntas. Bueno, Yanelín, perdón. em, Seguimos. Sí, a ver, mi mail es muy fácil, es Luciana L, la L solita, urbano@gmail.com, quien quiera escribirme y ahí podemos seguir Dale, hablando, porque dale, sé que porque no estamos quiero. con tiempo y hay otra conferencia. Está bien. A ver, la velocidad de traducción y publicación de los archivos depende de muchas cosas, ¿no? Entre esos financiamientos, ¿no? Muchas veces las dinámicas propias del campo académico, ¿no? De publicar la novedad y demás, los archivos reales de Mari se siguen publicando. Encontrar otros sectores sociales, nosotros los encontramos, por supuesto que están, ¿sí? Los encontramos entre líneas en estos archivos escritos porque esos otros sectores no dejaron sus propias fuentes escritas, ¿no? Estamos hablando de una sociedad en donde la mayoría era iletrada y donde un porcentaje pequeño, no tan pequeño como se creía mucho tiempo atrás, pero sigue siendo pequeño, es quien manejaba y controlaba la escritura y tenía la capacidad de dejar por escrito. Entonces, los sectores sociales subalternos están siempre en relación con la élite, por eso la élite decide ponerlos por escrito, pero están los trabajadores, las trabajadoras, las tejedoras, los pastores, eh, por supuesto que allí están, pero los textos no son producciones de esos grupos, sino que son mediados por la élite estatal, que es quien manejaba la escritura. Pero por supuesto que sí que se puede hacer historia de esos grupos sociales. Ahí es necesario construir un marco teórico, ¿no? Construir unas herramientas que nos permitan identificarlos. Bien, ya dejé en el parte de comentarios tu Gmail, porque había más preguntas y se siguen sumando y bueno, ya estamos en hora y no quiero generar resquemor ni atrasos. No, no, por supuesto. Quien quiera me puede escribir y la Escríbale. seguimos por ahí, Sí, sí. sí, O así en que Instagram, como quiera. lo que sea. Muchísimas gracias a todas y a todos que estuvieron conectados. Ahora prontamente va a comenzar la siguiente conferencia y por un momento acá apagamos la cámara para dar lugar a los colegas de Uruguay. ¿Eh? Saludos.